la sesión para tenerlo también disponible en YouTube. Em, ¿Qué tal? Muy buen día. Les damos la más cordial bienvenida. Un saludo a todas y todos los que están por acá, a los que se han levantado un poco más temprano de este lado. También muchas gracias por su tiempo. Pues nada, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del Open Hour, esta segunda sesión abierta con la comunidad. Es para nosotros un gusto poder contar nuevamente con su presencia, poder seguir discutiendo estos temas tan interesantes. Y pues nada, antes de comenzar, el día de hoy traemos una sesión bien interesante en donde les platicaremos un poco sobre los primeros pasos para la migración hacia DSpace Angular o el nuevo DSpace. Em, Antes de empezar, igual ya saben, un poco de información antes de comenzar. Les recordamos que la sesión va a estar siendo, obviamente, va a estar realizada en español, pero va a tener interpretación simultánea al portugués. Esto lo pueden localizar en el icono de abajo que está con el globo y elegir la interpretación hacia portugués. Les invitamos a hacer preguntas también en el chat. De momento no tenemos habilitado el código de Q y A, pero estaremos tratando de recopilar todas sus preguntas, sus comentarios por medio del chat. También les recordamos que tenemos un código de conducta de las sesiones del Open Hours que está disponible en nuestro micrositio y lo compartiremos en un momento también en el chat. Y pues nada, recordarles también que esta sesión va a ser grabada y compartida tanto en español como en portugués, junto con las diapositivas. Para todas aquellas personas que están unidos, bienvenidos. Les recordamos si nos pueden hacer favor de silenciar sus micrófonos para que los presentadores puedan también hablar sin ningún problema, se los agradeceríamos enormemente. Y pues sin más preámbulo, hoy les comento que tenemos la participación de la Universidad Nacional del Rosario de Argentina con nuestros invitados especiales que son Paola Bongiovanni y Agustina Alfieri, que pues han dedicado bastante tiempo en el tema de los repositorios, llevan una estrategia bastante fuerte en su universidad, con mucho éxito entre la comunidad de profesores, investigadores y estudiantes, por supuesto, y nos van a platicar un poco sobre uno de estos repositorios en los que han trabajado, su experiencia utilizando este nuevo DSpace y pues les dejamos el escenario a ustedes. Adelante, Paola. Gracias, Arturo. ¿Qué tal? Hola a todos primero. Voy a ver de compartir la presentación. Ujú. Bien, asumo que Ali, están viendo. sí, ahí se ve. Bueno, Perfecto. buenos días. Muchas gracias por invitarnos a participar, Arturo y todo el equipo de la referencia. Eh, Como bien decías, Arturo, nuestra universidad ya, si vas pasando, Agus, lleva unos cuantos años. Bueno, primero contarles el contexto de a quiénes servimos, cuántos estudiantes, profesores, investigadores tenemos y unidades académicas en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Luego contarles que nuestra universidad lleva bastante tiempo trabajando en iniciativas de acceso abierto. Este repositorio del cual mayormente Agustín les va a contar la migración se inauguró en 2008. Luego también participamos en todo lo que es el Sistema Nacional de Repositorios. A mí me tocó coordinar el sistema entre 2009 y 2011, o sea que estuvimos siempre bastante involucrados en la comunidad de repositorios de Argentina, también en la redacción de la ley de acceso abierto y en nuestras políticas de acceso abierto de acuerdo a la ley. Eso nos ha ayudado bastante en la implementación, creo que no solo a nuestro repositorio, sino también a otros en nuestro país. Em, digamos, luego en 2020 también inauguramos nuestro portal de revistas y más recientemente en 2022 el repositorio de datos académicos. Pero puntualmente lo que vamos a hablar hoy, como decía Arturo, es sobre DSpace, en el cual funciona el repositorio de publicaciones. Los desafíos que tuvimos al momento de migrar de una versión vieja, que ya les va a contar Agustín, fue que nosotros teníamos herramientas de marketing
consideramos nuestras herramientas de marketing, que son las estadísticas, siempre para llegar, en un principio no es que los investigadores y la comunidad se acercaba voluntariamente y nos decía, acá tengo todo. Bueno, había algunos pocos que trabajaban de esa manera, pero en general había que tener bastante marketing. Hoy en día sí ya está como incluido en la vida cotidiana por una serie de factores, está en la vida cotidiana de toda la comunidad académica. Pero en ese momento necesitábamos conservar todas esas estadísticas acumuladas hasta el momento. También a través de un proyecto Picto nosotros habíamos personalizado para que realmente sea de autoarchivo, que lo pueda entender cualquiera, porque DSpace en su momento era bastante, la interfase de carga era dura, entonces nosotros habíamos personalizado para que se pueda cargar por tipo de documento, para que aparezcan colecciones automáticamente en cuanto a artículo, tesis, trabajo final de grado, bueno, toda una tipología de materiales que nos habíamos basado en el Sistema Nacional de Repositorios Digitales para definirlo, en la tipología. Y queríamos también, como desarrollamos esquemas de metadatos más personalizados justamente en esa carga para responder al sistema nacional, queríamos que eso se pudiera mantener, que esos esquemas personalizados, también agregamos metadatos LOM que en la carga se visualizaban para material de recursos educativos abiertos. Queríamos garantizar que la cosecha por parte del Sistema Nacional, donde teníamos un set específico, funcionara correctamente y también facilitar la transición del equipo de trabajo. O sea, nosotros tenemos no solo en la coordinación central, sino también varios facultades en las cuales funcionan no solo las bibliotecas que ayudan en la carga y en la revisión de los materiales, sino también investigadores, porque este repositorio, como les decía, es de autoarchivo, entonces algunos grupos de investigación ya venían funcionando ellos solos en la carga, varios, y entonces teníamos que tener todo eso en cuenta en la migración y bueno, era un montón para pedirle a Agustín, que recién ingresaba a nuestra institución, a la UNR, y bueno, realmente estamos muy contentos con esa migración. Ahora Agustín les va a comentar todos los detalles y bueno, después cualquier cosa estoy acá para que me pregunten. No les comenté que yo soy la coordinadora de lo que es la unidad de gestión de acceso abierto. Desde el inicio del repositorio estuve bastante sola, después, bueno, hace poco tenemos un equipo más interesante, así que me leí toda la documentación de DSpace y me acuerdo que en el momento de la migración le había mandado a Agustín todo un Excel con los tipos de documento y con los metadatos que teníamos que guardar, así que, bueno, van a ver que es interesante la experiencia. Gracias, Paula. Bueno, me presento yo también. Yo soy Agustín Alfieri, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de Información y yo me incorporé inicialmente acá a la Universidad Nacional de Rosario en el área de infraestructura tecnológica. Uno de los primeros proyectos en los que trabajé fue justamente en el repositorio hipermedial y la experiencia que les queremos compartir fue la migración y actualización del repositorio que hasta ese momento, si no me equivoco, año 2023 o 2022, no estoy seguro, funcionaba con la versión 4.7 de DSpace. La versión 4.7 en ese momento ya estaba fuera de soporte, lo que a nivel informático implica tanto problemas de mantenimiento como riesgos de seguridad. Y aunque no teníamos muchos problemas de rendimiento, sí el sistema era inestable. Paola recordará que se caía con frecuencia el repositorio y desde el lado técnico a veces se podía reiniciar el servicio y a veces teníamos que reiniciar la máquina virtual. Eh, el sistema Una de las operativo de la cosas máquina, Una de las sí, cosas que ya no funcionaban, ahora me estoy acordando, son las estadísticas. Era también. realmente que los usuarios nos pedían las estadísticas y ya no funcionaban. Eh, bueno, la máquina virtual también tenía el sistema operativo desactualizado y una de las cosas que pasaba es que las personas que originalmente habían desarrollado, mejor dicho, personalizado el repositorio, ya no trabajaban más en la institución. A salvo de Paola,
el personal informático no trabajaba más. Entonces, los objetivos que nos planteamos fue actualizar DSpace a la versión 7. Después les voy a contar que primero planteamos actualizar a la versión 6 y después tomamos la decisión de ir a la versión 7, que en ese momento era la más actual. Actualizar el sistema operativo de la máquina virtual y en parte la idea era también generar unas condiciones que facilitaran el uso por parte de los usuarios del sistema y el mantenimiento por parte de los administradores de sistemas. Bien, nuestra planificación fue dando un par de vueltas a medida que lo íbamos planteando. Yo cuando me uní al equipo de trabajo no tenía nada de experiencia previa con DSpace, así que hubo un primer tramo que incluyó mucho aprendizaje. Había que entender cómo funcionaba el sistema, cuáles eran las necesidades de los usuarios, qué personalizaciones tenía, cómo lo usaba el equipo de bibliotecarios. Yo recuerdo que fueron 1 o 2 meses de adquirir un montón de vocabulario porque, nada, uno conoce de sistemas, pero términos como metadatos, acceso abierto, cosechas, o sea, no era algo con lo que estaba familiarizado. Inicialmente, la planificación que armamos apuntaba a que actualicemos a DSpace 6, pero en medio del proceso se lanzó DSpace 7, que implicaba, bueno, la nueva arquitectura que ya conocen, se abandonó la interfaz gráfica de XMLUI, JSPUI, y se pasó a Angular y otros cambios, por lo que se decidió pasar a DSpace 7. Eh, Al consultar los foros oficiales de DSpace, recibimos una respuesta del equipo de Liriasis, puntualmente de Tim Donahue, con quien estuve hablando, el cual nos explicó que para migrar correctamente las estadísticas desde el DSpace 4 que teníamos nosotros, era necesario utilizar un comando, que es el que figura ahí abajo, el DSpace Solar Export Statistics, que no estaba disponible en DSpace 4.7. Entonces fue cuando nos tuvimos que plantear, bueno, vamos a tener que migrar primero o a la versión 5 o a la versión 6 para poder contar con este comando, recién ahí migrar a la versión 7 y volver a importar las estadísticas. Una de las cuestiones que más nos llevó a decidir que íbamos a pasar a DSpace 7 fue que yo venía leyendo la documentación cada vez que salía una nueva versión, la 7.1, la 7.2, la 7.3, y en DSpace 7.3 se incorporó la funcionalidad que les aclaré abajo, la de Item Type Base Metadata Collection, la cual permite generar distintos formularios de carga según el tipo de documento que se está cargando, utilizando el metadato type, sin necesidad de modificar el código fuente. Si recuerdan, Paola les comentó antes que esta era una de las personalizaciones que tenía el RepHip y que estábamos dudando de cómo mantener, porque originalmente se había hecho a través de un proyecto Picto, modificando el código fuente de DSpace. Y bueno, nos vino muy bien que justo en la versión 7.3 sacaron esto que nos facilitaba el trabajo. Perdón, Agustín, perdón que te Sí, interrumpa, nada más, si puedes hablar un poquito más lento para permitir la interpretación en vivo al sí, cómo profesor. no. Qué amable, gracias, perdón. Tiendo a hablar bastante rápido. No te preocupes, te lo Voy a agradezco. tratar de lo más. Bueno, les comentaba entonces que en la versión anterior teníamos algunas personalizaciones que era necesario mantener o adaptar, que eran los formularios de carga, que estaban diferenciados por tipo de documento, de manera de permitir al usuario ya tener disponibles solo los metadatos que debía ingresar, y se creaban automáticamente colecciones según el tipo de documento, si era una tesis o un artículo. La creación automática de colecciones decidimos abandonarla, pero los formularios específicos se mantuvieron gracias a esta nueva funcionalidad de DSpace 7.3, que en vez de hacer modificaciones en el código fuente, podíamos configurar todo en el archivo Submissions Forms XML, que en las versiones anteriores, no sé si hay gente de sistemas, era el Input Forms XML, y utilizábamos el metadato type como filtro. Acá en la diapositiva les pongo un ejemplo de un metadato, un description, en el cual lo que nos permite el type bind, que es justamente el vincular el formulario al tipo de documento que se está cargando, es indicar que para los archivos de tipo tesis o libro,
El metadato es obligatorio, lo cual indicamos con el required. Para los archivos de tipo artículo, el metadato es opcional y todos los otros tipos de documentos que se carguen no va a aparecer el metadato. Eh, este es obviamente un ejemplo, pero así fuimos configurando todos los formularios de carga, de manera que al ingresar el usuario a la sección de carga de DSpace, elige primero el tipo de documento que quiere cargar y en base al tipo de documento se le despliegan, perdón, todos los metadatos correspondientes, obligatorios u opcionales según corresponda. Bien, una cosa que quería destacar, que me parece importante, es que el trabajo fue completamente colaborativo. Desde el área de sistemas participamos activamente, principalmente yo y Analía Salazar, que es mi compañera que estuvo trabajando mucho en esto, y fue clave la colaboración con el equipo de bibliotecarios, con Paola y con el resto del equipo de acceso abierto, que nos ayudó a definir los objetivos, validar que las funcionalidades del sistema, ir probándolo en cada etapa que íbamos avanzando. Eh, Nuestro proceso incluyó primero hacer todas las pruebas en una máquina virtual de prueba, donde instalamos DSpace 4.7 en un sistema operativo actualizado. Luego migramos los datos a ese servidor, actualizamos a la versión 6, como les mostraba antes, y finalmente, después de exportar las estadísticas, actualizamos a la versión 7 e importamos las estadísticas. Fue un proceso un poco eh, rebuscado, pero tuvo que ver con este tema de que estábamos en una versión sin soporte. Una vez que verificamos que todo funcionaba correctamente, replicamos el proceso en el entorno productivo. Las pruebas que hacían eran visualizar los ítems, o sea, los documentos y chequear la integridad de los datos que tenían, verificar que se hayan migrado correctamente las estadísticas, que era el punto que más nos preocupaba, comprobar que los enlaces persistentes resolvieran bien, nosotros utilizamos Handle, y cargar nuevos ítems para ir probando los nuevos formularios que estaban diferenciados por tipo de documento. Estas pruebas, si bien nosotros íbamos haciendo algunas desde el área de sistemas, las realizaron principalmente los bibliotecarios y algunos usuarios finales, que eran investigadores, y su participación fue clave. Gracias a ello fuimos detectando varios errores, tanto propios del sistema y de la configuración, como errores conceptuales que desde lo técnico no nos hubiéramos dado cuenta. Algún metadato mal asignado o alguna restricción que no correspondía, un metadato que estaba puesto, por ejemplo, para que sea de un único valor y en determinados casos puntuales podía ser multivalor. Para eso nos sirvió un montón el trabajo interdisciplinario. Bien, a nivel interfaz gráfica, el cambio que hubo, que creo que ya saben todos, nosotros puntualmente pasamos de XMLUI a Angular. Ahí se puede ver la interfaz anterior y la interfaz actual. Em, si bien yo no tuve mucha experiencia con XMLUI, porque enseguida que me incorporé estuvimos viendo la migración, a mí particularmente trabajar con Angular me resultó accesible y bastante práctico. Al ser Angular un framework muy popular, hay mucha documentación, hay muchos recursos al respecto y eso a mí me facilitó mucho el aprendizaje y las tareas de personalización. Lo que no podía encontrar puntualmente en la documentación de DSpace o en los foros, podía salir a buscarlo en documentación de Angular. Las modificaciones que hicimos fueron principalmente las institucionales, eh, cambio de logo, cambiamos los colores, la tipografía, agregamos imágenes como la que se ve ahí en la diapositiva y los botones esos que filtran todos los artículos en el repositorio, las conferencias, los libros. Y todo eso en general lo pudimos lograr siguiendo las guías oficiales de DSpace, sin andar teniendo que rebuscárnoslas para ver cómo hacemos las modificaciones. A nivel usuarios, después Paola le vas a contar un poco más, pero si bien hubo un pequeño periodo de adaptación, sobre todo en las personas que estaban muy acostumbradas a trabajar con la interfaz anterior, el cambio fue bien recibido. Particularmente, a mí me parece que a nivel tanto estético como a nivel de experiencia de usuario, la mejora en el traspaso al Display Angular fue eh, bastante significativa.
Bien, tema tiempos. A nosotros el proceso nos llevó alrededor de un año. Cuando yo hablo del año, no hablo solo de la migración, sino hablo desde el momento en que yo me incorporé en el equipo, empecé a interiorizarme con qué era DSpace y cuáles eran las necesidades, y hasta que tuvimos el sistema migrado y estable en producción. Durante ese tiempo se fueron tomando las decisiones que comentábamos antes, que fue esperar a la versión de DSpace 7 adecuada, hacer la migración en dos etapas para conservar las estadísticas, adaptar las personalizaciones, etcétera. Y bueno, algunas de las lecciones que fuimos aprendiendo y que queríamos compartir fue la importancia del trabajo interdisciplinario. Eh, yo considero que si uno puede ir involucrando desde el principio a quienes utilizan el sistema, eh, mejora mucho el proceso de actualización y también mejora el resultado al que se llega, porque desde la parte informática uno comprende mejor las necesidades. Como cosa que nos quedó, que nos gustaría en caso de otra actualización, es armar desde un principio una guía para hacer pruebas, una guía de testeo, que nos permite incorporar a personal que quizás no esté tan familiarizado con el repositorio para poder hacer más pruebas. Nos vamos con la lección de no dejar pasar tanto tiempo sin actualizar. Eh, Básicamente, si el sistema ya hubiera estado en la versión 6 y hubiéramos estado en una versión con soporte, la actualización hubiera sido mucho más sencilla, y probablemente nos hubiera llevado mucho menos tiempo. Yo particularmente encontré también que los foros propios de DSpace fueron un recurso muy valioso. Tendía a recibir respuestas rápidas de gente que estaba bastante capacitada o del propio personal del IDIASIS. Y si bien obviamente nadie te puede decir exactamente qué tenés que hacer en tu repositorio, muchas veces me daban una orientación que para mí fue invaluable. Y bueno, con el tema de las personalizaciones, eh, consideramos que a la hora de hacer las personalizaciones que modifiquen el código fuente del sistema, hay que tener en cuenta que las mismas requieren mantenimiento. Entonces, personalizar sí es importante, es necesario, pero es necesario también controlar que no se comprometa la mantenibilidad del sistema, ya sea con documentación o con personalizaciones claras que permitan que si luego se incorpora personal que no estuvo durante esas personalizaciones, pueda comprender exactamente qué se hizo. Bien, y para concluir, desde lo técnico, el sistema quedó mucho más estable en esta nueva versión, es más moderno, es más comprensible para alguien que se lo ve por primera vez, y puntualmente en nuestro repositorio, al tenerlo más estandarizado y mejor documentado, se volvió mucho más fácil de mantener. Así que creemos que está en una posición mucho más segura y sostenible para de acá en adelante. Eh, Personalmente, yo sentí que todo este proceso fue una gran experiencia de aprendizaje, tanto a nivel técnico como de colaboración, de trabajo en equipo. No sé, Pau, si querés agregar algo más a las conclusiones. Sí, quisiera, bueno, agradecer a Agustín que tuvo la paciencia de ponerse a aprender todo esto. Creo que le contagiamos un poco el entusiasmo eh, creo que hay algo para destacar en cuanto a nuestro equipo, que él viene de una carrera también de investigación, entonces creo que incorporamos mucho esto que tiene que ver con tener la cabeza en la investigación en cuanto a cómo atacar el problema. Primero te puede llevar más tiempo, como ayer nos juntamos a hablar de este tema, pero el tema de entender bien en qué contexto estás y para qué querés este sistema, creo que ayudó a que el equipo de sistemas y nosotros también podamos saber a dónde queremos ir. Y creo que nosotros también entendimos que hay cosas que por más que nos guste tener, a lo mejor requieren una personalización y un cambio de código que no es sostenible a largo plazo porque justamente tenemos que hacer cosas que después al migrar se puedan sostener. Y muchas veces creo que también pasa en otras instituciones a nivel latinoamericano como que la gente de las áreas de sistema, por nuestras áreas de sistema, desde que se inauguró el repositorio hasta ahora, pasaron, no sé, 6 o 7 personas que se fueron. Entonces, mantener todas las guías actualizadas. Y otra cosa también es tener paciencia. Yo creo que la gente
de bibliotecas o los que estaban acostumbrados a trabajar con el repositorio como estaba viejo, bueno, costó un poquito entender la lógica, pero hoy por hoy es mucho más lindo, más intuitivo, más estable. Creo bueno, eso, destacar lo del trabajo en equipo, la colaboración, lo de tratar de entender los puntos de vista, o sea, nosotros desde el área de gestión, entender el punto de vista del área de sistema y viceversa. Creo que eso, trabajar en equipo, es lo fundamental. No sé si me estoy olvidando de algo, pero bueno, la respuesta de la comunidad fue muy buena y hoy por hoy, o sea, es como que ya vive solo, el repositorio tomó su vida propia. Antes teníamos como las llamadas, ay, se cayó el repositorio, ay, no funciona esto, ay, tal cosa, permanentemente. Y hoy por hoy es a través de que se lo pide para la carrera docente de los docentes de la universidad, tener en el repositorio, de la evaluación que hace CONIAU, que es una agencia de evaluación de las carreras, también pide que las tesis y todo esté en el repositorio, o sea que también las políticas apoyan a que este sistema tenga una vida propia y por lo tanto pasa a ser tan importante como cualquier otro sistema de gestión y eso hace que se le preste atención en nuestra institución y que las áreas del sistema tengan que estar necesariamente involucradas en el mantenimiento del sistema. Que bueno, también es eso. Eso también para que sepan es que no es que ustedes van a instalar o migrar al DSpace y no van a necesitar más apoyo. Esto, como decía Agustín, se va teniendo una retroalimentación de la comunidad y hay veces que hay que modificar pequeñas cosas o hay que estar manteniendo, no sé si querés, no Sí, es tan asiduo como antes, no pero es- bueno. nunca, creo que nunca hay, o por lo menos no me pasó trabajar en ninguna actualización que uno actualice y ya todo ande perfecto, no hay nunca más un inconveniente y, y no tenés que seguir trabajando. Básicamente porque por más bien que uno plantee las pruebas que va a hacer sobre la actualización, nunca nada se compara a toda la carga de usuarios trabajando al mismo tiempo. Entonces, nada, lo que decía Paola, esto es un trabajo sostenido en el cual uno actualiza, lleva un periodo de adaptación, lleva un periodo de capacitar a los usuarios sobre el nuevo sistema y desde parte del área de sistemas, no desentenderse de la cuestión y decir ya está actualizado, sino ir escuchando los pedidos, ir planteando, bueno, quedaron estas cuestiones en el medio, quedaron estas cuestiones que quizás pensamos que estaban bien resueltas, pero en el día a día de los usuarios es impráctico y nada, ir sosteniendo el trabajo en equipo. Creo que hay una cuestión de que nosotros tuvimos que aprender las necesidades de las personas que trabajan en ciencia abierta, qué es lo que tienen que garantizar, qué es lo importante y lo que decía Paola, también la retroalimentación para el otro lado, que nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de cuánto espacio en el servidor va a ocupar esto, cómo viene el rendimiento, se va a caer, es seguro, lo puedo instalar, eh, y como que hay un ida y vuelta en eso que tratamos de llevarlo hacia el mejor producto posible. Otra cosa que hicimos en esta migración que tuvimos en cuenta es mejorar todo lo que es el sitio de ayuda, dejar capacitación puesta ahí en el sitio. Si bien ya estaba bastante avanzada, digamos, el sitio de ayuda, se modificó con mucho más detalle. Eso es importante también para que lo tengan en cuenta, que no es tener solo eh, el DSpace funcionando, sino también todas las guías, las ayudas, las políticas. Eso hace que sea todo un conjunto de servicios que hacen, y ahí también el área de sistema nos apoyó, es un WordPress que funciona, digamos, parece el mismo sitio, pero es otro sitio que ayuda a entender todo esto, digamos, a entender cómo se carga, las políticas, las licencias, etcétera, etcétera. Quedamos ahí atentos a las preguntas. Sí. Muchas gracias.
Muchas gracias a ambos. Sí, de hecho ya tenemos varias preguntas, las estamos recopilando todas a todas las personas que están. Perfecto, Les agradecemos enormemente el interés, hay mucho interés respecto, sobre todo, creo que una de las preguntas clave es las diferencias que existen y el valorar, ¿no? Que es uno de los aspectos que vamos a ver a continuación con Memo, pero también si nos regalan unos minutitos después de que Memo presente para conocer un poco más de algunas particularidades que las personas tienen. Esta inquietud, estaría fantástico conocer también un poco más de su experiencia al respecto. Algunas las iré perfecto, contestando, a todas les estoy poniendo un foquito, a las que ya estoy registrando, un foquito para que sepan que ya las tengo acá en la lista para la sesión de preguntas y respuestas. Y ahora, pues para no perder más tiempo, le damos paso a Guillermo Murillo, quien es especialista en repositorios y es, bueno, nuestro líder en la parte de soporte técnico para el proyecto Liras Isla Referencia, que como bien saben, pues lo que busca es precisamente eso, ¿no? El poder apoyar a las instituciones para que, permítanme compartir pantalla, a las instituciones para que pues podamos, primero que nada, entender esas diferencias, valorar y evaluar cuál es la versión que mejor se acopla a nuestras necesidades, como ya lo presentaron Paola y Agustín. No es un proceso sencillo, lo sabemos, pero también es algo que con la documentación correcta, con el seguimiento correcto, creemos que también pueden irse liberando o disminuyendo esas barreras que existen también, ¿no? Entonces, damos paso ahora a Guillermo Murillo para que nos platique un poco más de qué es lo que uno debería considerar al momento de estar realizando un plan de migración, entendiendo y teniendo el contexto de la Universidad Nacional del Rosario, que ellos, como bien nos lo presentaron, por su cuenta y gracias al trabajo y al el interés que ha existido en su comunidad, y con la coordinación de Paola, obviamente, pues han logrado hacer este proceso, en este caso, por ellos solos, ¿no? Entonces, Memo, adelante. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Murillo. Trabajo desde hace 5 años para la referencia como parte del equipo técnico que damos apoyo a los distintos nodos que forman parte de la organización. Y directamente con DSpace tengo una experiencia de 15 años desde que empecé con la versión 1.8.2. Así que es bastante el camino recorrido. La idea de hoy es entender un poco más qué significa migrar de este DSpace clásico, ¿verdad? El de las versiones que andan todavía por allí, como el 5 o el 6, a la versión Angular 7 u 8. Ver qué cambia, qué podemos conservar, cómo prepararnos. ¿Por qué? Porque no es solo un upgrade, ¿verdad? No es solo un cambiar de versión a una que tiene unas nuevas funcionalidades o unas correcciones de errores, sino que es toda una migración estratégica en la que tenemos que elegir qué vamos a pasar, qué resulta completamente necesario para nosotros migrar y luego qué podemos irle añadiendo a nuestra versión de DSpace más actualizada. Si quieres pasamos a la siguiente. Principalmente, bueno, en lo que es el tema de las... Bueno, voy a bajarle al ritmo para ayudarle a la traducción. Sobre las diferencias arquitectónicas. DSpace 7 representó el mayor rediseño en la historia de Lyrasis. ¿Verdad? Es la versión con más líneas de código nuevo. Y entonces estamos hablando de que antes DSpace 5, DSpace 6 era una aplicación monolítica en la que todo estaba junto. Teníamos las interfaces del XML UI, la JCP UI, lo de la interoperabilidad con los protocolos de Solar, perdón, de Sword, de OIPMH, el índice, todo estaba en una misma aplicación, ¿verdad? Ahora DSpace 8 se ha vuelto modular, de manera que tenemos en un espacio el backend con lo que es una aplicación Java Spring Boot y por aparte tenemos a el frontend que ahora como nos lo decían los compañeros de la universidad son basados en Angular y en Node.js. Entonces es un cambio tecnológico completamente, ¿verdad?, nuevo en la que nos va a permitir más flexibilidad, más escalabilidad, más personalización
pero implica que vamos a tener dos aplicaciones distintas que gestionar y vamos a tener requerimientos distintos que satisfacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos tener una instalación del backend con toda la lógica del manejo de las colecciones y los ítems y no instalar el frontend, ¿verdad? Sino que podríamos decir, voy a hacerme una aplicación de una interfaz gráfica a la medida, voy a instalar un WordPress o un Drupal y tener una interfaz gráfica que consuma a través del API REST que tiene ahora el backend, que es un API REST completo, poder consumir todas estas lógicas de depósito, de usuarios, de todo lo que es la organización interna del repositorio sin necesidad de tener nuestra interfaz Angular, si fuese que por allí hay alguna limitación técnica a la hora de empezar a hacer esta migración o estos cambios, ¿verdad? Entonces, es una de las ventajas en lo que hay en cuanto a la nueva modularización que, que tiene las versiones DSpace 7 y DSpace 8. Pero entonces podemos identificar desde este momento que las nuevas tecnologías van probablemente a suponer la necesidad de nuevos perfiles técnicos, ¿verdad? Entonces, tal vez nuestros informáticos tengan las posibilidades de leer documentación, como decía ahora Agustín, buscar en los foros, prepararnos, ¿verdad? Buscar sobre cómo funciona Angular o tal vez no tenemos a alguien que tenga ese tiempo, que tenga ese espacio y pues habría que buscar alternativas, ¿verdad? Ver si usamos el Angular, si no lo usamos. Lo mismo, vamos a ver ahora si cambiamos a la próxima diapositiva. ¿Verdad? No, como vemos acá, antes podíamos normalmente realizar actualizaciones sobre el mismo servidor, ¿verdad? Hacer un upgrade corriendo el script porque traíamos un legacy de las mismas tecnologías. Ahora, al tener un cambio total en lo que es la organización, la arquitectura y los requerimientos también de lo que es el software, ya esa actualización no es tan sencilla, sino que es prácticamente una transformación, ¿verdad? Y esta migración es como cambiarse de casa, ¿verdad? Si pensamos que nos vamos a llevar todo lo que tenemos ahora, pues la nueva casa se va a volver igual de incómoda y de igual con los mismos problemas y el mismo desorden. Entonces tenemos que pensar que es una transformación, ¿verdad? Vamos a empezar de a poquito. Vamos a empezar a migrar lo que es necesario y luego comenzamos con lo que es accesorio, ¿verdad? Después de que ya estamos en un ambiente actualizado, estable. Pasamos a la siguiente. Cambios conceptuales. Por ejemplo, lo que era la navegación en DSpace 5, en DSpace 6, todas estas versiones hasta atrás era una navegación de jerarquías entre comunidades, colecciones, ítems, y ahora tenemos la posibilidad en DSpace 8, en DSpace 7, de representar entidades, ¿verdad? De tener una jerarquía basada en entidades semánticas, donde podemos tener personas, proyectos, organizaciones, relaciones entre ellos, y eso significa que vamos a tener más flujos de trabajo y flujos de trabajo más personalizables y modelos de metadatos más complejos. Entonces, aunque todo esto parezca maravilloso y muy atractivo, no significa que tengamos que activar todas esas características de primera mano, ¿verdad? Si tenemos repositorios muy grandes en los que tenemos siempre acostumbrada la organización a nivel de comunidad, colección, ítem, hay que tener en claro que aunque nos gustaría mucho hacer uso de las entidades, tener revista, publicación, proyecto, investigador, no tenemos a medio camino una transformación automática de estos conceptos. No hay algo que me agarre y me transforme a entidades mis ítems viejos, entonces es algo que, bueno, suena muy atractivo, pero no necesario que lo active yo de primera mano. O sea, entonces puedo pasarme a DSpace 7, a DSpace 8,
con mis ítems viejos y luego poco a poco empezar a generar nuevas colecciones de entidades y hacer transformaciones, ¿verdad? Lo mismo con lo que son los metadatos, que ahora se pueden tener metadatos jerárquicos, metadatos como los de DataSite, los que son compatibles con OpenAIRE 4, pero no es necesario ni tampoco hace falta iniciar de primero con eso, ¿verdad? Sino saber que vamos a migrar nuestro antiguo modelo Dublin Core y pasarlo a nuestra DSpace 7, DSpace 8 y garantizar primero que tenemos entonces nuestros formularios estables y nuestros depósitos funcionando y luego pensar en ese tipo de personalizaciones más complejas, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. Diferencias de requerimientos. Bueno, probablemente lo hayan visto todos los técnicos que hayan estado ya peloteando con las posibilidades de migración. Teníamos antes un JDK 7 u 8, ahora se puede trabajar con el JDK 17, Mavens 3.05, ahora necesitamos 3.8 superior, lo que es el Postgres. Antes podíamos trabajar con una versión 9, ahora podemos trabajar desde la versión 12 hasta la 17. Y Tomcat incluso se ha vuelto opcional, ahora puede correr como una aplicación Spring Boot standalone, pero si teníamos un Tomcat 8 y queremos seguir trabajando con Tomcat, pues ahora necesitamos un Tomcat 10. Así que todos estos cambios en los requerimientos, pero estamos viendo que el JDK, el Maven, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, el Postgres, el Ant, todas estas versiones, el Tomcat, tienen varios saltos hacia adelante, así que también tenemos que preguntarnos, bueno, pareciera como que no es tan fácil hacer esa actualización en el servidor que tengo con el sistema operativo actual, sino que lo mejor es conseguirme una máquina aparte, un servidor dedicado, actualizar el sistema operativo y empezar a instalar allí limpio de todos estos prerequisitos, ¿verdad? Instalar el Maven, el Postgres, porque algunas distribuciones de Linux, de Debian o de Ubuntu, no tienen la posibilidad de instalar desde apt las versiones de Maven o las versiones de Tomcat y es necesario pues a veces instalarlos, descargar el binario, hacer todo y bueno, si nuestro soporte técnico no tiene la experiencia, se puede complicar la preparación desde lo que es la preparación del ambiente. Entonces por allí también es importante tener esta previsión. Pasamos a la siguiente. Nuestra interfaz, como decían anteriormente los compañeros de Argentina, antes con las interfaces de XML UI o JCP UI, todas las configuraciones estaban dentro del archivo del dspace.cfg y allí podíamos controlar todo lo que era las paginaciones, el tamaño de las miniaturas, la integración con Google Analytics, cómo habilitar o deshabilitar las sugerencias de ítems relacionados. Ahora, todo eso salió de allí, ya no está en el DSpace CFG, sino que ahora tiene sus archivos de configuración propios, o si no, incluso se encuentra ahora con un archivo YAML donde se controlan todas las configuraciones de interfaz, ¿verdad? Por ejemplo, qué idiomas van a estar disponibles, cuántos documentos se van a mostrar en los listados, cuáles son las variables que se van a poder habilitar o deshabilitar en el frontend. Por ejemplo, si queremos habilitar el visor de imágenes o el visor de video, ya eso se encuentra separado en un archivo específico para lo que es el despliegue del frontend. Y si antes hacíamos personalizaciones más profundas, había que ir y modificar directamente los archivos de los XSLs o los JCPs. Así que todo eso, ¿verdad? Lo que hacíamos de modificar las plantillas, de modificar
el pageStructure.xsl o el itemView.xsl para agregar o modificar los metadatos que se mostraban en la vista sencilla del ítem o integraciones, por ejemplo, con Plumex o con Altmetrics, todo eso que hacíamos. Ahora ya no se modifica en el código de display, sino que necesitan modificarse los archivos, ya sean los HTMLs o los TypeScripts que vienen, ¿verdad? Los archivos .ts que vienen en los componentes de Angular. Así que ya no es tanto manejar clases Java y plantillas, sino modificar componentes y pipelines, ¿verdad? Entonces por allí es también un cambio que se tiene que prever si estamos en la capacidad de hacerlo, qué tanto podemos llegar a querer migrar a nivel de interfaz de una versión a otra. Si quieres, pasamos a la siguiente. Bueno, eso es más o menos lo que decía. Ahora tenemos un archivo para lo que son las personalizaciones propias del despliegue del frontend. Hay que editar componentes y antes pues se modificaban archivos y clases Java. Pasamos a la que sigue. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer antes de migrar? ¿Qué tenemos que pasos sin los cuales es probable que nuestra migración no llegue a buen término? Lo primero es un respaldo completo de la base de datos. Va a tener un dump, un archivo .sql, asegurarnos de que estamos pasando datos y estructura, ¿verdad? No hacerlo con instrucciones copy, no solo el esquema, sino que asegurarnos de que estamos haciendo un vacío completo de la base de datos a un archivo .sql. Respaldar completamente el directorio de config, porque allí vamos a tener todo lo que son nuestros correos electrónicos, ¿verdad? Vamos a tener todos los archivos de configuración, vamos a tener todo lo que tiene que ver con el flujo, con los formularios, entonces eso debe ir también tener un respaldo completo, un respaldo completo del directorio o de los directorios del Asset Store, ¿verdad? Donde estamos guardando todos nuestros archivos digitales, ¿verdad? Donde están allí todos los PDFs, los HTMLs, las imágenes. El directorio de Asset Store, ya sea que usemos solo uno, que te lo tengamos distribuido, debemos de hacer un respaldo completo, total de un lugar, ¿verdad? Donde está el de producción hacia donde vamos a realizar la migración, la nueva instalación. Y un dump de las estadísticas y las autoridades que tenemos en Solar. Probablemente, bueno, no todos tengan activado el control de autoridad, lo que es el authority, sino que probablemente solo haya que vaciar las estadísticas. Pero sí, es necesario hacer un dump. Para eso, también lo decía el compañero Agustín, bueno, ya tenemos un comando que es el de Solar Sports Statistics y luego el del import, indicando cuáles son los núcleos que vamos a descargar, ¿verdad? Entonces vamos a descargar el núcleo de Solar Statistics y el núcleo de Authority para luego poderlos restaurar en la siguiente versión y un respaldo de los logs en caso, ¿verdad? De que el dump de Solar y el restore en la nueva versión de Solar por allí no sea completo o falle. Entonces podemos tener también un respaldo de los logs para también hacer una importación de los eventos de estadísticas a través de las bitácoras. Pasamos a la siguiente. Entonces, a grandes rasgos, antes de empezar con la migración, es necesario saber que nuestro entorno nuevo de DSpace 7 o DSpace 8 se va a instalar en la versión última más estable. Y antes de empezar a importarle datos desde nuestra versión de producción,
tenemos que tener ese entorno estable, ¿verdad? Saber que podemos abrir la interfaz, que cuando abrimos la interfaz no nos da ningún error, que es posible loguearnos, que podemos navegar ahí en todos los menús. Entonces, hacemos una instalación limpia de esta versión de DSpace más estable y cuando tenemos garantizado que podemos navegar y que no nos está dando ningún error, empezamos a importar ya paso a paso. Vamos a copiar los datos de la instalación anterior y para esto detenemos Tomcat, empezamos a importar la base de datos, copiamos el directorio de Asset Store, importamos los datos de Solar, importamos los datos, ¿verdad? De lo que son las estadísticas de las autoridades y reindexamos, ¿verdad? Entonces, es más o menos el flujo básico de esa migración. Entonces, hacemos el respaldo de estos directorios, de la base de datos y del Solar. Nos vamos a un nuevo servidor. En ese nuevo servidor hacemos una instalación limpia. Hacemos una instalación que está estable, que podemos ingresar a ella, que la podemos navegar, que no nos da ningún error. Y cuando tenemos eso listo, damos de baja el Tomcat y empezamos a copiar datos. Copiamos el Asset Store, empezamos a pasar lo del Solar, empezamos a pasar la base de datos y la migramos, reindexamos, levantamos el Tomcat y cercioramos de que todo ha empezado a levantar y a ser reconocido correctamente. Seguimos. ¿Y qué no se migra tan fácilmente? Los flujos de trabajo, los formularios de depósito requieren toda una reconfiguración, ¿verdad? Ya, como estuve viendo por allí, normalmente en el chat hay archivos del item submissions el del input forms que son enormes, ¿verdad? Que tienen todos los campos de los metadatos, todo lo que eran los pasos, ¿verdad? El paso de escribir, el paso de adjuntar, todos esos pasos ya no existen con la misma sintaxis en los archivos de DSpace 8 o de DSpace 7. Así que eso no es tan fácil de migrar porque también ahora la interfaz los organiza en rows. Entonces además hay que agregar esas etiquetas de la fila o a veces si queremos tener dos metadatos en el formulario hay que también trabajar con lo que son los anchos de las columnas. Así que no es tan fácil como llegar y copiar el item submission o el submission workflow. Los archivos viejos ya no se pueden así como simplemente copiar de un lado a otro, sino que hay que tener el cuidado. Y además de que hay nuevos flujos de trabajo, hay flujos de trabajo para las entidades, hay flujos de trabajo administrativos, se pueden agregar filtros a nivel de la cola de trabajo. Entonces, todas esas nuevas posibilidades hacen que esos archivos haya que editarlos con cuidado y no simplemente copiar y pegar. El tema gráfico y las personalizaciones realizadas a la interfaz, como vimos, ya no puedo agarrar yo el XMLUI o el Mirage 2 que tuviese de la versión vieja y llegar y copiarlo en el Tomcat porque ahora el tema es completamente nuevo. Así que tengo que seguir las instrucciones que viene en la documentación para generar un nuevo tema, cómo este nuevo tema va a heredar del padre, si vamos a usar el tema custom, si vamos a usar el tema DSpace. Así que todo lo que teníamos de personalización en nuestros XSLTs, en todos los metadatos de la vista sencilla, eso hay que reimplementarlo. Eso hay que hacerlo nuevo. Las páginas estáticas, todo eso tiene que hacerse nuevo. Em, Pasamos a la última, me parece. Y como les decía al principio, no es una actualización sencilla, es toda una migración, toda una transformación. Hay que hacerse la idea de que no es posible migrarlo todo por completo a la primera, sino que debe revisarse y elegirse qué es indispensable para salir a producción y empezar con eso, ¿verdad? Si deseamos tener un look and feel igual o muy parecido al actual, eh, hay que entonces estar
eh, seguros de tener un equipo con experiencia en Angular y en Spring Boot, o contar con personal que desee, ¿verdad? Eso, el investigar, el formarse sobre cómo hacer esas nuevas personalizaciones en las nuevas tecnologías. No es una migración de 2 días. Allí, como vieron, a los compañeros les ha tomado bastante tiempo, ¿verdad? O sea, es algo que puede llevarse 4 meses, 6 meses. Y si no vamos a estar listos en un fin de semana, tener en cuenta que durante esta migración la base de datos de producción deberá estar congelada, los índices no deberían de estarse modificando, las estadísticas no deberían de estar aumentando, así que hay que coordinar con las personas de la biblioteca, con las personas que gestionan el repositorio, de decir, bueno, vamos a darlo de baja un tiempo, porque si no, luego tendremos que estar migrando otra vez a Asset Store, otra vez a SQL, con los últimos datos incluidos. Así que por allí es algunos de los momentos y de las cosas clave que hay que coordinar antes de ejecutar la migración. Me parece que con eso terminamos. Podemos ir a... Correcto, muchísimas gracias, Memo. Creo que ha sido bastante ejemplificativo. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho este recorrido, este tour por todas las recomendaciones. Por un lado, con la experiencia que ha vivido la Universidad Nacional del Rosario, y de este lado, Memo, con ya bastantes años de experiencia en migraciones, y quien estará también o está como parte del proyecto que estamos coordinando, precisamente para eso, ¿no? Para ayudar a simplificar estos procesos. Sabemos que no es fácil. Sabemos que pues requiere de irnos capacitando, de ir ganando esa experiencia, y la idea justo de esto, de lo que hemos estado trabajando también es eso, ¿no? El poder ir traduciendo la documentación al español y al portugués, el generar este tipo de sesiones en las cuales conozcamos experiencias de otras instituciones y, por supuesto, orientación de expertos en la materia. Pero si nos acompañaron en la sesión anterior, sabrán también que nos gusta hacerlo un poco interactivo, y nos gusta conocer también un poco el perfil y el punto en el que se encuentran la audiencia, ¿no? Entonces, si pudieran hacerme el favor de entrar a www.menti.com, o si están en su teléfono, entrar al siguiente código QR que están viendo en pantalla, con el código 77433533, y haremos un par de preguntas nada más para saber un poco cómo está la audiencia a nivel en la parte de la gestión de sus servidores, y obviamente en el manejo de estas migraciones, ¿no? Por acá ya tenemos a varias personas, muchísimas gracias. Recuerden, es menti.com con el código 77433533, o bien desde su celular. Son dos preguntas las que vamos a hacer realmente, y con el código QR también pueden ingresar. Vamos a avanzar a la primera pregunta. Su repositorio DSpace se encuentra en un servidor dedicado o compartido. Esto, como recordarán, lo estuvimos viendo un poco durante la sesión. Esto es importante porque de una u otra forma, y por ahí lo platicamos también en la comunidad de Discord, que ya vi que varios también se están uniendo y les agradecemos mucho. Es importante porque evidentemente consume recursos, y no solo el DSpace, sino que las otras herramientas que tengamos en nuestros servidores van a consumir, y si no logramos equilibrarlo, pues puede ser bastante interesante el proceso, ¿no? Em, Nos interesa mucho saber cómo han estado distribuyendo sus servidores. Sabemos que también requiere de una inversión a nivel de infraestructura, requiere de dedicar espacio. Entonces, sabemos que no es nada fácil, ¿no? Perfecto. Vemos que la gran mayoría, aquí está muy claro, tienen un servidor dedicado exclusivamente para el repositorio, lo cual está fantástico. Los que todavía no saben o todavía están en ese proceso, pues obviamente la recomendación está, en medida de lo posible, en que tengamos este servidor dedicado exclusivamente para el repositorio, con la intención de que pueda funcionar de manera óptima, ¿no? Si no es el caso, pues evidentemente hay una serie de recomendaciones que también iremos compartiendo conforme vayan avanzando las sesiones con la comunidad, y evidentemente en la comunidad de Discord, ¿no?
La siguiente pregunta es ¿con qué otros servicios o plataformas se comparte en caso de que lo hagan? Para todas aquellas personas que nos dijeron que están compartiendo su servidor, ¿qué otras herramientas están utilizando? Llámese un OJS, un OMP, eh, algún otro servicio de la biblioteca. Entonces, nos gustaría saber. Por acá tenemos algunos NA. Les agradecemos. OJS, sí, por supuesto. Backups de archivos institucionales. Claro, página institucional y otras aplicaciones. Esto nos va a servir mucho justo para poder entender lo que estábamos platicando, ¿no? El estado en el que se encuentran, como bien les comentábamos anteriormente, lo que buscamos, además de, por supuesto, traducir toda la documentación, es también generar recomendaciones y buenas prácticas a partir de la experiencia y el punto en el que se encuentran las instituciones en la región, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda para ir nutriendo nuestra base de información de por dónde debemos ir atacando y hacia dónde debemos ir empujando los siguientes temas de las sesiones. Que por cierto, no me olvido de las preguntas, acá las tengo anotadas, muchísimas gracias y ya en un segundo pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Por ahí también vemos que hay algunos Moodles y sobre todo la web institucional, ¿no? Voy a dejar abierta mientras esta pregunta en lo que seguimos contestando, porque tenemos también un poco de información respecto a la documentación para el módulo 1. Como bien saben, y si no se los platico rápidamente, uno de los pilares que también tenemos en el proyecto, pues es el tema de la capacitación. Y estamos generando módulos, valga la redundancia, modulares o consecuentes, continuos, que nos permitan ir compartiendo información dedicada con ustedes, que nos permitan ir ayudando a generar estas capacidades técnicas que, como bien saben, aunque no son sencillas, pues evidentemente es algo que se puede lograr. Y tenemos una serie de documentos que estaremos compartiendo, si Zaira me hace favor de compartir por ahí en el chat los enlaces, y si no, de todas formas, recuerden que toda la información la van a poder encontrar aquí en el micrositio de el proyecto, que es dspace.lareferencia.info. Por acá podrán encontrar el blog, los documentos, los objetivos, obviamente. Y aquí también está el acceso a la comunidad de Discord, en donde con todo gusto les estaremos compartiendo toda esta información. Siempre en nuestro contacto para si tienen alguna duda adicional y el formulario para las instituciones que estén interesadas en recibir directamente también por medio de correo electrónico esta información, ¿no? Entonces, como bien saben, lo que les comentaba es que estamos trabajando mucho en tener documentos que ayuden a simplificar mucho este proceso, esta curva de aprendizaje y faciliten sobre todo los procesos de migración, ¿no? Entonces, por acá tendremos algunas bitácoras para planes de migración, un checklist de autoevaluación que ayude a simplificar también mucho este proceso de en qué punto estoy, tengo un servidor dedicado, no lo tengo, etcétera, ¿no? Para que podamos saber el punto en el que nos encontramos y hacia el cual queremos llegar con las migraciones de las versiones Angular de DSpace y tener un plan de migración a la mano para que podamos pues ejecutarlo de manera sencilla, ¿no? Les vamos a compartir también a todos los presentes por acá, los que se registraron y a los que también estén interesados por medio de la comunidad de Discord, toda esta información en breve. En los próximos días vamos a tener, por supuesto, también el repositorio, un DSpace propio en donde estará toda esta información, mismo que también compartiremos en la comunidad de Discord para que puedan tener pues toda esta información al alcance, ¿no? Y luego de este paréntesis pasamos a la última pregunta. Muchas gracias por responder esta parte. Hablando de personalizaciones, que como bien saben es una de las cosas más complicadas de realizar, sobre todo por el cambio de la arquitectura, ¿qué personalizaciones han realizado sus instituciones en su repositorio de DSpace? Aquí hay algunas opciones, por supuesto también está la opción de otros, en caso de que así lo sea. Nos ayudaría mucho saber cuáles son en las que más se ha invertido tiempo, sobre todo por lo que ya mencionaban también tanto Memo como Agustín. No es sencillo realizarlas porque no siempre son migraciones exactas, ¿no? En muchas ocasiones tenemos que reconfigurar, en algunas ocasiones
va a ser más sencillo, pero bueno, depende cómo se haya trabajado. El hecho de que haya un cambio en la infraestructura, pues impacta de una u otra forma, ¿no? También entendemos que algunas instituciones han comentado que pues ese cambio a veces el impacto que representa realizar nuevamente estas personalizaciones puede preocupar un poco, pero la verdad es que todas las ventajas, como ya platicaba Memo al inicio de la sesión, que ofrecen las versiones Angular, las nuevas versiones de DSpace, particularmente y respondiendo un poco adelantada una de las preguntas que había de qué versión se recomienda, la 8.1, que es la versión más estable, la última versión actual y estable que hay de DSpace. Ya se lanzó hace algunos días la versión 9.0, pero como bien saben, como todo sistema, todo primer lanzamiento tiene algunos detalles de estabilidad que pueden complicar un poquito la experiencia. La recomendación está en DSpace 8.1, que pues es la más estable que está actualmente, la que está recibiendo, por supuesto, actualización y apoyo de la comunidad global y, por supuesto, de nuestro lado, ¿no? Acá vemos que principalmente han sido personalizaciones de formularios de envío y personalizaciones de la interfaz gráfica. Entonces, muchas gracias por compartirnos esto. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas muy rápidamente. He recopilado creo que todas las preguntas que había en bloques justo para tratar de que no se nos vaya el tiempo encima. Entonces, Agustín y Memo, ahí les voy a estar compartiendo por acá algunas preguntas que hay al respecto. Nos preguntan Sila y Divino Ignacio si se ha considerado la inclusión digital en las nuevas versiones de DSpace, especialmente para personas con discapacidad visual, de baja visión o ciegas, porque un ejemplo es que ellos están desarrollando una interfaz accesible compatible con lectores de pantalla. Existen espacios de colaboración o intercambio de experiencias sobre accesibilidad de DSpace. No sé, Agustín, si tú hayas vivido alguna experiencia o lo tengan contemplado de momento en su institución. No recuerdo puntualmente trabajar sobre eso. Sí, en cualquier desarrollo en interfaz gráfica, y Angular no es la excepción, uno suele poner todas esas herramientas que ayudan a la accesibilidad, los textos alternativos, descripciones que puede interpretar un lector de pantalla, pero puntualmente no hubo un trabajo en accesibilidad. Muchas gracias. Memo, no sé si tú tengas conocimiento al respecto últimamente sobre cuestiones de inclusión en... Sí, sé que recientemente se hizo entre 2021 y 2023 una auditoría, una revisión sobre la accesibilidad en las versiones 7.6 y también Cornell hizo una evaluación de la accesibilidad web en 2024. Así que en el sitio de DSpace habían subido como un dictamen, ¿verdad? Como un informe de conformidad de accesibilidad. Sí era una pata coja, ¿verdad? Era algo que tenía pendiente las interfaces de JCPUI, de XMLUI, para apoyar, por ejemplo, lectores de textos alternativos o hacer zooms, ¿verdad? De las fuentes. Así que por allí recuerdo que se elaboró un informe de conformidad con accesibilidad de las normas estas de Internet, pero sí es algo en lo que Displays ha estado trabajando desde la versión 7.6 para acá específicamente. Perfecto. Podríamos decir que las versiones Angular ya están contemplando, gracias a estas auditorías, ese tipo de aspectos o features y que evidentemente podemos pensar que al menos hay avances en ello, ¿no? Nosotros buscaremos también en la documentación, si gustan escribirnos en la comunidad, saben que ahí trataremos de también estar respondiendo, ¿no? Pasando al siguiente bloque de preguntas, por acá nos pregunta Humberto también, ¿cómo manejan la seguridad del repositorio frente a bots o sistemas de inteligencia artificial que indexan el contenido? ¿Hay medidas perimetrales específicas que recomienden? Bueno, no sé si querés contestar vos primero, Guillermo, o...
Bueno, brevemente lo que puedo decir es que hemos hecho varios bloqueos a nivel de IPs y de lo que es Apache para, para bloquear, ¿verdad? Esto lo que son comportamientos sospechosos, ¿verdad? Se bloquean por periodos de 48 o 72 horas cuando tienen muchos ingresos. Y por ahí también hay IPs específicas, ¿verdad? Es como lo que hemos hecho. Siempre teniendo quizás cuidado de que no vayan a estarse bloqueando indexadores o crawlers de Google o de Bing, de Apple, pero sí es como la única medida de momento, o sea, tener unos scripts ahí tipo fail to ban, ¿verdad? Que llegan y bloquean los que tienen algún tipo de comportamiento sospechoso y si no bloquear directamente IPs reconocidos como que son Mm. allí ¿verdad? Por allí es lo que hemos hecho. Sí, algo similar de nuestra parte. Puntualmente, eh, dentro del DSpace, en filtros de bots y indexadores, son los que cuenta DSpace, digamos, base. A nivel de firewall, a nivel de la institución, nos hemos encontrado alguna vez con un ataque de DDoS, que requiere lo que decía Guillermo, filtrar IPs, si es posible, filtrar por región o por sector, si se requiere, a veces es lo que decía él, nos ha tocado, bueno, determinado país porque estamos recibiendo muchos ataques de ese lado, se lo filtra por 24 horas y después se vuelve a evaluar. Es un tema, la seguridad, puntualmente no estuvimos analizando tanto el tema de los bots que indexan, sino más la seguridad del repositorio en términos de no experimentar caídas y no experimentar problemas de ningún tipo, digamos. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora que ha estado tan en boga el crawling, ¿no? En los repositorios, creo que es importante que se converse esto también. Por acá tenemos también una pregunta sobre exportación e importación de ítems. ¿Cómo gestionan la exportación e importación de los ítems que incluyen archivos PDF con espacios en los nombres, particularmente vía OAI? Nos comenta Javier que ha tenido algunos errores en este proceso. Yo no tengo registro o sea, nosotros las exportaciones que hacemos, son tanto a través del módulo de ahí para la cosecha del Sistema Nacional de Repositorios acá en Argentina. No tengo registros de haber tenido problemas con eso. No sé si es un error puntual o si de repente nunca ocurrió el caso de que hubiera un PDF con espacios. Lo dudo porque es algo muy común, pero no tengo registros de haber visto un error. Sí, igual desde la referencia que cosechamos decenas de repositorios, centenas, creo que no es algo que tengamos por allí reportado, porque sí, el que el archivo tenga un espacio es bastante común, por no decir casi que la norma. Entonces, debe ser quizás algo puntual, algún carácter o algo que se escapa por allí en la extensión quizás del archivo, en el MIME type, no sé, pero sí, no tenemos nada reportado en ese particular. Perfecto. Sí, para estas situaciones igual le recomendamos, sobre todo, el uso de foros es una de las cosas que buscamos, ¿no? Que la comunidad también vaya compartiendo su experiencia. Entonces, Javier, si puedes tomar alguna captura del error puntual y compartirlo en la comunidad, seguramente, si no nosotros, también otros miembros podrán identificar o compartir cuál puede ser la situación, ¿no? Ya se respondieron prácticamente algunas otras preguntas que había sobre se recomendaba migrar, si directamente a 8, a 9. Recomendamos de momento la 8.1. La migración por versiones intermedias no es necesario, podemos brincar directamente a la versión 8.1. Ya se revisaron también las diferencias clave entre las versiones 7 y 8. También les invitamos a consultar el canal de YouTube de la referencia. Ahí se está subiendo estas sesiones que estamos teniendo con la comunidad. eh, y pues bueno, podrán revivir un poco todo esto, ¿no? Y pasamos a una última pregunta en este último minutillo que nos queda, sobre qué hardware tienen instalado su repositorio DSpace. ¿Usan PostgreSQL en la misma máquina?
y si recomiendan utilizar Tomcat instalado de manera tradicional o mediante Docker en DSpace 8. No sé, Agustín, si gustes empezar. Sí. Bueno, nosotros puntualmente, voy a tratar de tomar la pregunta. Creo que cuando hacen referencia a hardware, no hacen referencia a los servidores físicos. Yo puntualmente no trabajo con el tema de la virtualización, sino que tomo desde la máquina virtual para adelante. Nosotros estamos implementando todo en versiones de Ubuntu. Puntualmente DSpace 7 lo tenemos en Ubuntu 22, que era la versión más actual cuando migramos, pero ya ahora estamos trabajando en casi todo el resto con Ubuntu 24. Em, y tenemos para lo que es el DSpace todos los servicios instalados dentro de la misma máquina virtual, tanto Postgres como Solr, como Tomcat. Tomcat no está dockerizado. Yo en su momento cuando lo tuve que instalar no tenía demasiada experiencia con Docker y preferí ir por el camino de instalarlo solo, digamos, pero en el último tiempo lo estuve evaluando de si valía la pena dockerizarlo, no valía la pena. También está la cuestión de si tenemos los recursos como para implementar varios nodos, separar la base de datos por otro lado. Em, Generalmente nos hemos encontrado más que con problemas de software y de cómo implementar el software, con problemas justamente de contar con la infraestructura y que se pueda dedicar la infraestructura a estos repositorios. Entonces es un tira y afloja. No necesariamente lo tenemos en una máquina virtual únicamente porque es la mejor opción, sino porque es la mejor opción que podíamos implementar en su momento. Claro. Memo, no sé si tú tengas alguna recomendación, sobre todo en el uso de Em, ejemplo. Sí, sí, bueno, el 99% de las instalaciones de DSpace 7 y 8 que he realizado, he tenido todos los componentes en el mismo servidor virtual, ¿verdad? Y las instalaciones de Tomcat siempre las he hecho descargando desde el sitio oficial, no las he hecho con apt-get, ¿verdad? Sino que pero por allí ya es algo muy personal que no me gusta que queden directorios en etc y otros en var así que prefiero tenerlo todo y saber dónde están las web apps para allí tener control de dónde tengo todo lo que tiene que ver con el repositorio. Pero solo en un caso que tenía un servidor con 16 gigas de RAM y por allí era un 7.1, un display 7.1 que en ese momento no tenía optimizado lo del caché y todas las mejoras que ha tenido el display de 7.6 en adelante y la 8 para lo que es el rendimiento de Angular. Entonces, bueno, yo en ese momento no estaba consciente de ello hasta más adelante cuando empezaron a salir ya ahí diagnósticos pero entonces yo tenía un 7.1, la memoria se me iba hasta el tope y en ese momento decidí tener un servidor con el backend y otro servidor con el frontend, ¿verdad? Esa es la única instalación que he tenido así, entonces en un lado nada más está lo que es el Yarn y lo que es el NPM y del otro lado sí está la base, el Solar, entonces ahí sí separé eso y bueno, ahí tuve que aprender que bueno, para hablarse entre servidores tiene que tener igual, si uno tiene HTTP, el otro también tiene que tener, si no los dos tienen que estar en HTTPS para que no haya ahí bloqueo de cores, así que bueno, es la única instalación que he tenido separada, así que creo que lo normal es que se pueda tener todo en una misma instancia. Fantástico. Muchas gracias. Siguen llegando preguntas. Si me permiten, hay una muy buena que me gustaría compartir porque creo que vale mucho la pena recopilar su experiencia y ahora sí la dejamos como la última. Las próximas, por supuesto, las recopilamos y trataremos de responderlas también a la brevedad vía correo o vía la comunidad de Discord. Nos pregunta José Miguel, en el caso de la migración, ¿se puede enriquecer los registros de origen con un campo adicional que sirva como enlace o identificador para mapear entidades en el repositorio de destino nuevo, creando campo de metadatos en el esquema Dublin Core u otro personalizado, por ejemplo, DC Relation Entity Person ID? ¿Hay alguna recomendación al respecto que puedan ofrecernos, Agustín o Memo? Nosotros puntualmente todavía no empezamos a trabajar con el tema de identidades en DSpace. En su momento, cuando estábamos migrando,
estaba como recién empezando a implementarse en las primeras versiones. No recuerdo exactamente en qué versión de DSpace 7 se implementó de una manera más estable las entidades. Y como teníamos otras prioridades, que era recuperar las estadísticas, actualizar el repositorio, dijimos queda para una etapa posterior, que lamentablemente todavía no le pudimos dedicar el tiempo para hacerlo. Eh, Así que no conozco demasiado de cómo trabajan las entidades en DSpace. He leído un poco, he visto cuando salía la información al respecto, pero no tengo experiencia puntual con las entidades. Perfecto. Sí, yo directamente, las entidades que he creado son ya, como mencionaba durante la presentación, una vez pasado todo el contenido actual, ¿verdad? Y desde entonces ya allí he creado colecciones de tipo entidad, y he movido los ítems y les he cambiado los metadatos que necesita, ¿verdad? Que normalmente son como el del dspace.entitytype, pasarlo a publication y luego empezar a agregar los relations para los autores, cuando los he creado como personas. Pero han sido como ejercicios directamente en la nueva instalación. No he modificado el esquema así antes de la migración para ver si lo reconoce inmediatamente. Eso sí, no. Puntualmente recuerdo conversaciones en el foro, no puedo decir quién dio esta información porque no lo recuerdo, pero sí recuerdo que cuando surgía el tema de las entidades y se preguntaba al respecto, las recomendaciones iban de migrar primero a una versión de DSpace actualizada, o sea, una versión de DSpace actual, la 7 en su momento, la 8 ahora, y luego empezar a trabajar en el tema de las entidades. Porque como es todo un comportamiento nuevo del sistema, quizás eh, querer abarcar demasiados puntos en una migración que, como comentaba antes Guillermo, es muy grande, requiere la mitad de las veces no actualizar, sino volver a crear el contenido en la nueva arquitectura del DSpace. Eh, yo lo encararía en dos partes si tuviera que hacerlo. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, cosas tan específicas como ya la creación de entidades y la relación, una vez que ya avanzamos en la migración, son bien interesantes. Por eso les recomendamos nuevamente que ingresen a la comunidad y que participen. Aquellos que evidentemente tienen experiencia o están enfrentándose o han logrado avanzar en esto, es fundamental que justo podamos fomentar este sentido de comunidad en el cual en nuestro idioma, en español y en portugués, podamos ir retroalimentándonos, podamos ir compartiendo toda esta información para ir pues facilitando estos procesos, ¿no? Cada vez las migraciones se volverán más sencillas una vez que tengamos esa experiencia, que hayamos vivido de forma empírica todo lo que por acá nos presentaron en la sesión de hoy, ¿no? Siguen llegando preguntas, les agradecemos muchísimo de verdad el interés, llegamos a tener más de 150 personas conectadas, de verdad muchísimas gracias. Y nada más que agradecerles nuevamente a Agustín y a Paola que tuvo que retirarse también a otra sesión, de verdad muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, es de muchísima utilidad saber que a pesar de las barreras, a pesar de las limitantes que pudieran haber existido, de que de una u otra forma estaban solos en ese momento, lograron hacer una fantástica instalación de su repositorio, que pues es un claro ejemplo de, de estabilidad y buen uso en la región. Y por supuesto, muchísimas gracias a Memo, que día a día está presente con todos los avances y con todos los issues que se van presentando durante el proyecto y que pues evidentemente, como pueden ver, tiene una gran experiencia en todo este tema de migraciones. A todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, muchas gracias. Recuerden que esto está siendo grabado, que será subido al canal de YouTube de la referencia. Muchísimas gracias también a Ana por la traducción en vivo al portugués. Y pues nada, todas las preguntas las estamos guardando, trataremos de irlas contestando también en la comunidad conforme vayan avanzando. No duden en unirse y en escribirnos para poder estar en contacto y sobre todo de que les avisemos de las próximas sesiones, de cuando salgan las traducciones también al español y al portugués y cualquier anuncio relacionado con el proyecto, ¿no? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Fue un gusto estar con ustedes.